Y mientras voy a pedir que si tienen una Biblia, la abran en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, que hemos estado viendo una serie de predicaciones a lo largo de todo este libro, que si algunos piensan que ya tardamos bastante, pues déjenme decirles que apenas vamos en capítulo 3, y va para largo esto. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes, en esta primera reunión del año 2026, un mensaje, hermanos, que de verdad yo pretendo y he orado al Señor que así sea, que Él encienda nuestro corazón con este mensaje que vamos a escuchar el día de hoy. Es un mensaje para comenzar el año con el pie derecho, volviendo a nuestra serie de mensajes sobre el libro de los Hechos. Ahí en el capítulo 3, los primeros 10 versículos del capítulo 3 del libro de los Hechos. Y en estos primeros 10 versículos se nos presenta una historia impactante en todo sentido, una historia impactante por donde quiera verlo. Es una historia fascinante, increíble, sobrenatural, porque es la historia de un hombre cojo que nos enseña algunas cosas que son una realidad en nuestra vida para este comienzo del año 2026. Y quiero que prestemos atención a cada detalle de esta historia, porque nos habla de un problema importante que tal vez estemos atravesando ahora nosotros, y que nos sirve como una herramienta para poner en práctica dentro de nuestro caminar espiritual día con día. Y yo he titulado a esta predicación Parálisis Espiritual. Una parálisis espiritual. Y entonces quiero invitarles a ver de qué trata este mensaje que Dios ha preparado para nosotros en esta tarde. Lo vamos a leer juntos, estos 10 versículos del capítulo 3 de Hechos, en donde encontramos la historia que les he platicado ya. Vamos a leer juntos, dice la palabra de Dios. Un día, Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo, en la puerta llamada La Hermosa, para pedirles limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo: míranos. El cojo se les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándolo de la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El cojo se puso de pie de un salto y se echó a andar, y luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo, en la puerta La Hermosa, y se quedaban admirados y asombrados porque le había sucedido al cojo. Vamos a orar. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe hacia la verdad de tu palabra, que nos confronte, Señor, con la verdad de tu palabra, que nos edifique, nos instruya con la verdad de tu palabra, y que entonces esta palabra produzca un fruto en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Una parálisis espiritual. Cuando nosotros leemos esta historia, hermanos, podemos dividirlo nosotros en 3 momentos especiales que se encuentran ahí narrados de forma como si nos estuvieran platicando una historia, un acontecimiento real. Encontramos personajes, encontramos un momento, encontramos un lugar, encontramos un diálogo por ahí, y nos detallan algunas descripciones de estos personajes. Entonces, primero me gustaría hablar de esto, de la parálisis física y espiritual de este hombre que nos presenta la historia de Hechos 3. Y vamos a hablar del contexto de este hombre cojo que nos presenta la historia. Aunque la Biblia nos daba información muy breve, nos dice solamente que era un hombre cojo y que lo ponían en la puerta del templo.
pues dice que era un hombre que nació con esta condición. No fue una situación de algún accidente, no fue alguna enfermedad que tal vez hizo que le amputaron alguna pierna. Era un cojo de nacimiento. ¿Qué más nos dice o qué más podemos ver a través de la información que nos dice la palabra? Bueno, si nos dice que el hombre era un cojo de nacimiento, quiere decir que este hombre no conocía la vida como todos nosotros la conocemos, ¿verdad? Nunca caminó, nunca corrió, por supuesto, nunca brincó, tal vez nunca pateó una pelota, nunca tuvo oportunidad nunca se pudo subir a un árbol posiblemente. La vida era totalmente diferente para él. Su condición de nacimiento implicaba que entonces él no conocía la forma en la que todos nosotros vivíamos. Él no sabía la experiencia de caminar, él no sabía muchas cosas debido a sus limitaciones. Entonces, desde pequeño él estuvo limitado en muchos aspectos. Desde pequeño, desde niño, él no pudo hacer muchas cosas y eso afectó, por supuesto, que en su calidad de vida. Imagínense a un niño que no pudo correr, imagínense a un niño que no pudo jugar, imaginen a un pequeño que no pudo esconderse tal vez, una calidad de vida por debajo, inferior al estándar de los demás. La movilidad de este hombre era nula prácticamente, porque si nos fijamos en el texto, dice que este hombre era puesto en la entrada del templo, no que llegaba hasta ahí. No había una silla de ruedas por ahí o unas muletas. Era puesto, significa que alguien lo llevaba hasta la puerta del templo, dependía de alguien más para que lo dejara ahí. Y bueno, entendiendo un poco esta situación del hombre que está ahí en la historia, un hombre que no puede trabajar, un hombre que no puede realizar ninguna actividad que lo desplazara. La pregunta es, ¿de qué vivía este hombre? Ahí está el texto. La mayoría de los enfermos, de los paralíticos, de los incapacitados, vivían en la sociedad judía, que es de las limosnas. No podían trabajar, no podían hacer una actividad económica, y nosotros en nuestra mente es que podía ponerse a hacer unas manualidades, ¿verdad? Y superarse y salir adelante. El contexto cultural era muy diferente a nuestros tiempos. Entonces, este tipo de personas vivían de las limosnas que los demás les daban. Entonces, en la cultura judía, el poder dar una limosna a alguien que lo necesitaba era un valor muy importante, muy arraigado dentro de la cultura judía. Para ellos, el poder dar limosna a los enfermos, a los necesitados, era un acto de justicia que agradaba a Dios. Ya si el corazón lo hacía con una muy buena intención o no, eso era otra cuestión. Pero dentro de la cultura judía, extender ayuda a los necesitados era un valor presente, aunque por otro lado, esta misma sociedad que ayudaba a los necesitados también los marginaba, también los excluía. Por varias razones. Se encargaban de marginar a los discapacitados, a los enfermos, a los más pobres por varias razones, entre ellas, y la que está sucediendo en este caso del hombre cojo, que consideraban que estas limitaciones físicas o estas deformaciones o no formaciones físicas eran un castigo de Dios por algún pecado que ellos hubieran cometido. Es decir, la sociedad consideraba que este hombre cojo, tal vez su familia, tal vez sus padres, habían cometido algún pecado y su naturaleza, su condición era un castigo de parte de Dios por aquello. Entonces, lo más grave de esta historia, familia, es que este hombre cojo, más que vivir con una parálisis física que lo imposibilitaba en todo sentido, él vivía paralizado espiritualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Él vivía con una parálisis que trascendía más allá de su organismo físico, porque la marginación y la exclusión en la que él vivía no solamente lo colocaba en una posición y un estrato social muy bajo. Vivir de limosnas, ¿a quién le gusta vivir de eso? Lo colocaba en un estrato social muy bajo, y eso entonces, dentro del contexto judío, le impedía también el poder entrar al templo. Por eso dice el texto que no lo llevaban dentro del templo, lo llevaban a una puerta del templo. Más que una parálisis física evidente ante los ojos humanos, este hombre vivía en una parálisis espiritual. La razón por la cual se le impedía entrar al templo era porque era considerada una persona impura. Era considerada una persona que no era aceptable para estar delante de la presencia, dentro del templo, de la presencia de la habitación de Dios. Y este hombre cojo, aunque tuviera fe,
Este hombre discapacitado, aunque tuviera el deseo de acercarse a Dios, durante toda su vida jamás pudo participar de la adoración en el templo a la cual se dirigía, por ejemplo, Pedro y Juan. Ellos iban hacia el templo, hacia la oración. Pero este hombre durante toda su vida jamás pudo participar de eso porque la misma sociedad se encargó de marginarlo y de señalarlo como impuro, y lo más cerca que podía llegar del templo era hasta la puerta. ¿Cómo estaba la fe de este hombre? Jamás él pudo sentirse parte de la identidad religiosa de su cultura. Estaba gravemente paralizado espiritualmente, pues su fe jamás fue alimentada. Y el texto nos dice, ¿verdad? Todos los días su rutina era triste. Todos los días su rutina era triste, tal vez cansada, tal vez desgastante, agobiante. Llegar solo a la puerta del templo y depender de que fuera un buen día y que algunos que pasaran a su lado tuvieran misericordia de él y entonces le pudieran dar una limosna para su sostenimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo, dice el versículo 2. Todos los días. No había descanso para él. Y quiero que entendamos un poco más acerca de la importancia de la vida religiosa dentro del pueblo judío. Porque para ellos, la vida religiosa, la vida de fe, era absolutamente todo. Sí se dedicaban a sus propios trabajos, empleos, tenían otras actividades, pero la religión y la relación que ellos tenían con Dios, como lo cantamos hace un momento, era el centro de su existencia. Visitaban el templo, estaban todo el día, tenían ciertas horas de oración, tenían ciertas horas de escuchar la ley, tenían ciertas horas de abrir los rollos, tenían ciertas horas de reunirse en el templo, y era para lo que ellos vivían. El judío en ese tiempo estaba totalmente inmerso, sumergido en la vida religiosa de la nación. Era el centro de su existencia. Para el judío, su Dios, el templo, era la razón para vivir. Era la razón de vida. Era la razón de ser como pueblo judío. Y en el caso de este hombre que está excluido de esa vida religiosa de la sociedad, la pregunta es, bueno, pues ¿qué razón entonces él tenía para vivir? Si estaba marginado, si estaba excluido, si la sociedad lo consideraba impuro de algo tan importante como lo es la relación con el Dios de su pueblo, no había tal vez un motivo para seguir viviendo. Mucho menos, hermanos, había una esperanza de que algún día esa pierna que no estaba pudiera crecer por arte de magia. Él estaba paralizado espiritual y físicamente. Y antes de hablar de lo siguiente, lo que viene a continuación, que es la parte más importante, la pregunta que nosotros debemos hacernos, mirando el ejemplo de este hombre, es: ¿en qué circunstancias nosotros nos encontramos paralizados? ¿En qué circunstancias nos hemos conformado con simplemente llegar hasta la puerta del templo únicamente? Quedarnos ahí. Es probable que el miedo hacia el futuro, es probable que el temor de qué pasará el día de mañana, es probable que nuestra falta de fe, es probable que la ausencia de compromiso, es probable que la ausencia de pasión entonces te lleve a estar paralizado espiritualmente, porque estoy seguro, familia, que hay áreas de nuestra vida que están paralizadas en su totalidad. Tal vez hay falta de propósito, tal vez hay falta de dirección, tal vez hay falta de certeza de qué es lo que Dios quiere de nosotros. Tal vez hay un área en nuestra vida en donde tenemos algún hábito, alguna mala práctica, algún pecado que no queremos deshacernos de él, algún vicio por ahí, que estamos paralizados, que estamos conformados con todos los días hacer lo mismo una y otra vez y no cambiar. Y tal vez hasta se nos ha hecho normal, como en la vida de este hombre. Para él era normal llegar a la puerta y que la gente pasara alrededor de él y él recibiera limosnas. Eso era el todo de su vida. ¿Qué áreas de nuestra vida en este momento están paralizadas por completo? Tal vez hemos caído en el conformismo, tal vez hemos caído en la comodidad de decir, pues así está bien. ¿Dónde estás paralizado? ¿Qué es lo que no has podido cambiar? ¿Qué es lo que no has podido avanzar? Y entonces la historia continúa en los versículos 3 al 7. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar,
Él les rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo: míranos. El cojo se les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo, pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. En esta segunda sección vemos el poder en el nombre de Jesucristo. Y para hablar de esto, de este punto medular, que es la forma en la que Pedro atiende la necesidad de este hombre cojo, no podemos perder de vista, hermanos, lo que hemos estado hablando del libro de los Hechos. Esta no es una historia aislada que a lo mejor Lucas haya puesto como de vamos a ponerle emoción a este libro. No, es una historia que va de acuerdo al tema que ha desarrollado Hecho, porque no es una situación como la que nosotros encontramos en los evangelios en donde Jesús hizo milagros. Podemos pensar que es lo mismo, porque Jesús sanó a los enfermos. Jesús hizo que un paralítico pudiera caminar. Jesús hizo que un ciego pudiera ver. Pero no estamos ante un escenario similar. No estamos ante la misma situación. Jesús ya no está. Eso es importante. Jesús ya no está. Así como ahora, Jesús ya no está. Jesús ha encomendado a sus discípulos un propósito que no podemos olvidar en Hechos 1:8, que es ser testigos de lo que Él ha hecho. ¿Y de qué manera cumplen los discípulos con esta comisión? Pues aquí nosotros lo encontramos. En este encuentro que Pedro tiene con el hombre que no tiene una pierna, no están ahí por casualidad, hermanos. Aunque nosotros leemos que el texto dice que se dirigían al templo al momento de la oración. Este momento de la oración era parte de la liturgia judía, de las ceremonias judías, de la parte del calendario del templo, ¿verdad? Del horario del templo. Pero algunos dicen que Pedro y Juan estaban ahí no como parte de su participación judía dentro del templo, sino que Pedro y Juan estaban ahí buscando tal vez una oportunidad de poder testificar del evangelio de Jesucristo. Ellos estaban ahí como parte de su devoción al judaísmo, porque ellos ya habían visto el evangelio, ellos ya habían comprobado el evangelio, ellos ya habían entendido que Jesucristo era el centro del evangelio y de la ley que ellos tanto vivían. Y ahora entonces ellos no están ahí para seguir con ese judaísmo religioso, ellos están ahí buscando una oportunidad de testificar del evangelio de Jesucristo. Y aunque esto, familia, nos puede decir muchas cosas, porque podemos utilizar este pasaje para hablar acerca de, por ejemplo, el compromiso que tenemos como creyentes de buscar cualquier oportunidad para compartir. Quiero que ahora centremos la atención en lo que Pedro hace para sanar a aquel hombre de su parálisis, no solo física, sino espiritual. Y eso es lo poderoso del mensaje, familia. Porque Pedro no acude a sus propios medios, Pedro no recurre a sus habilidades para tal vez titubear y pensar qué es lo que puede ofrecerle a aquel hombre cojo. Lo que Pedro hace es él llevar por delante su identidad como apóstol enviado por Jesucristo, y entonces hace lo correspondiente. Con su propia boca Pedro pronuncia el nombre más poderoso que jamás se haya escuchado, y ese es el nombre de Jesucristo. Hermanos, Pedro no le pidió al cojo: oye, ve y úntate tal cosa en la pierna y luego te la envuelves. No, Pedro únicamente le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Era lo que el cojo quería? Tal vez no era lo que este hombre quería. Sin embargo, hermanos, esto que hizo Pedro es la solución definitiva a su parálisis en todo sentido, porque el poder y la gloria que descansan en estas letras que forman el nombre de Jesucristo se manifiestan de manera milagrosa. Algunos dicen acerca del nombre de Jesús que en ese nombre se deposita la salvación, y cuando es pronunciado se manifiesta la salvación. Cuando Pedro le dice a este hombre cojo: en nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, es como
como si Pedro hubiera lanzado una bomba que explotó de salvación, de sanidad, de restauración, de transformación a todo lo que aquella bomba tocó. El nombre de nuestro Salvador, familia, es más poderoso de lo que nosotros creemos. Tanto que con solo haberse pronunciado, un hombre que nunca pudo caminar con solamente haberse pronunciado. Y hermanos, es que hemos menospreciado el nombre, el poder que hay en el nombre de Jesucristo. Tal vez lo hemos usado en vano tantas veces que hemos limitado el poder de su nombre por nuestra falta de fe. No sé cuántas veces repetimos el nombre Cristo cuando en las 3 alabanzas, en las 4 alabanzas que cantamos. No sé cuántas veces mencionamos Jesús. No sé cuántas veces mencionamos Dios. Porque saben, este mismo Pedro, junto con los demás discípulos, miren lo que hay en el Evangelio de Marcos capítulo 9. Este mismo Pedro que le dice al cojo, levántate y anda en el nombre de Jesús de Nazaret, es el mismo Pedro que se encuentra con estos discípulos en el capítulo 9 de Marcos a partir del versículo 14. Voy a leerlo para ustedes. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten con ellos? De entre la multitud, uno le respondió, maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Y les pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo, ay, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarnos? Tráiganme al muchacho. No pudieron. ¿Qué tanto crees en el poder del nombre de Dios? ¿Qué tanto crees en el poder del nombre de Dios? Ahora nos encontramos en Hechos a un Pedro que ha sido transformado, que ha sido alcanzado, que ha sido instruido y que ha comprobado el poder que hay cuando se tiene fe en el nombre de Jesucristo. Y entonces no duda y le dice, levántate en el nombre de Jesús. Qué increíble es eso, hermanos. Qué nivel de fe se necesitó para que Pedro, sin dudarlo, pudiera haber hecho esto. ¿Qué tanto creemos en el poder del nombre de Dios? Tal vez en este inicio de años, hermanos, el Señor quiere recordarnos, el Señor quiere animarnos, el Señor quiere mostrarnos nuevamente, familia, que en su nombre hay poder, que en su nombre las cosas suceden de manera milagrosa. No es casualidad que Pedro haya hecho eso, porque el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta los sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y le dio, Dios mismo le dio al Hijo un nombre que está por sobre todo nombre. Nombre excelso, sublime, majestuoso, inigualable, que está por sobre todo nombre, lo más alto, para que en ese nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Es para nosotros un nombre sobre todo nombre, porque en esa parálisis, en esa área de nuestra vida, en ese pecado que tal vez no hemos podido abandonar, en esa área de nuestro carácter que hemos estado aferrándonos a ella y que contamina nuestro ser y que afecta a los demás, déjenme decirles, hermanos, que en el nombre de Jesucristo hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. ¿Por qué Lucas, o más bien, por qué Pedro no le dijo a aquel hombre cojo, por el nombre de Jesucristo? ¿Por qué no le dijo, con el nombre de Jesucristo? Es importante la manera en la que Pedro lo dice. En. ¿Y qué significa en? Y nos va a ayudar un poquito la expresión que usualmente utilizamos todos los días. En nombre de Dios. En nombre de Dios haremos esto. En nombre de Dios haremos aquello. En nombre de Dios haremos esto. ¿Qué significa en? Significa entonces
entonces que estás dispuesto a estar en su voluntad, significa que estás dispuesto a estar en obediencia, significa que estás dispuesto a estar en Él, no con Él, no al lado de Él, estás dispuesto a estar en Él. Porque de nada sirve, familia, que entonces en medio de nuestra parálisis espiritual, en medio de aquello que queremos que este año cambie, en medio de aquello que queremos que este año avance, digamos, en el nombre de Jesucristo y poder, pero yo no estoy en Jesucristo. De nada sirve que yo diga que en el nombre de Jesucristo hay poder si mi vida no está en Jesucristo. Si mi obediencia no está en Jesucristo, si mi compromiso no está en Jesucristo, si mis sueños y anhelos no están en Jesucristo, no es magia, es fe. Este hombre cojo recibió más que una sanidad física, recibió una sanidad espiritual, así como lo fueron todos aquellos que Jesús tocó. Pedro, a través del poder del Espíritu Santo, porque es hechos del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo a través de la iglesia. Es importante esto, familia, a través del Espíritu Santo este hombre recibe la sanidad que necesitaba y entonces hay un resultado de ello, el resultado de una parálisis que ya fue sanada después del versículo número 7. El cojo se puso de pie de un salto y se echó a andar y luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios. ¿Qué sucedió aquí? ¿Lo pueden ver o no lo pueden ver en el versículo 8? ¿Qué es lo importante ahí, familia? El cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar y luego entró con ellos al templo. Esa es la restauración que Dios trae. Dios restaura para acercar a su creación a Él. Imaginen la alegría. Y me vienen las lágrimas a mis ojos, familia, porque imaginen la alegría de este hombre que nunca pudo acercarse a la presencia de Dios. Y después de lo que Pedro le dice, él puede entrar al templo. No nos dice la edad de este hombre, pero dice que era un hombre. Y por fin puede ser dignificado porque ahora ya no se le considera impuro, porque ahora a través del nombre de Jesucristo él tiene una nueva identidad y puede acercarse al templo, puede entrar al templo, puede recuperar esa identidad que nunca le pudieron dar porque la sociedad lo marginó. La parálisis fue sanada en su totalidad y no solo eso, Jesucristo le dio una identidad nueva. Yo creo que a este hombre, después de haber entrado al templo, lo último que le importó fue su pierna, que había crecido, quién sabe cómo, pero creció. Porque no nos dice que lo primero que se puso a hacer fue echarse un maratón de 21 kilómetros o algo por el estilo. Él dice que se puso a andar. ¿Y qué hizo? Entró al templo y ¿qué más? Saltaba y alababa a Dios. Pero a veces, familia, cuando en el nombre de Jesús se alivia nuestra parálisis, lo primero que hacemos es echarnos a correr de Él. Jesús alivia nuestra parálisis, sana nuestra enfermedad y decimos, gracias Señor, me doy la vuelta y yo para qué quiero entrar al templo, yo me voy para otro lado. Este hombre hizo lo que todos nosotros deberíamos hacer cuando el Señor en el nombre de Jesús alivia nuestra parálisis, cambia, transforma esa área de nuestra vida que necesita ser transformada, de venir delante de su presencia y adorarle, y adorarle. No hagamos lo contrario, familia, no hagamos lo contrario, no le demos la espalda al Señor una vez que Él haya respondido nuestra oración, no le demos la espalda al Señor una vez que todo esté bien, al contrario, vengamos, saltemos de alegría y adorémosle, porque Él ha sido bueno con nosotros, porque eso entonces, además de traer bendición a nuestra vida, familia, todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo en la puerta de la hermosa y se quedaban admirados y asombrados por lo que le había sucedido al cojo. ¿Qué áreas de nuestra vida que están en parálisis necesitamos entregar al Señor? Y necesitamos tener la fe suficiente para creer que en su nombre hay poder. Y en el comienzo de este año, familia, podemos hacerlo. Señor, yo quiero cambiar esto. Señor, yo quiero dejar de ser así. Señor, yo quiero que transformes esta área de mi vida que tanto trabajo me cuesta. Y el que no reconozca a un hermano, bueno, pídele al Señor, Señor, quítame el orgullo
orgullo de mi corazón. Y el que se considere perfecto, Señor, quítame la vanidad. Porque todos, hermanos, todos tenemos un área en nuestra vida que necesita ser redimida, transformada por el Señor. Y en su nombre hay poder para que eso pueda ser sanado. Y cuando eso suceda, hermanos, vengamos, acerquémonos. Este hombre ansiaba poder entrar al templo y lo primero que hizo fue: nadie me va a detener porque ahora mi identidad está en Cristo, y entró al templo y pudo participar de esa adoración comunitaria. Y entonces en ese momento en adelante él pudo recuperar ese motivo para vivir. Mucho de esto se relaciona con nosotros también. Dejemos entonces que su palabra, su Espíritu Santo, la comunión con la iglesia alivien esa parálisis que hay en nuestra vida, creyendo que cuando nosotros mencionamos el nombre de Jesucristo con fe, con entrega, con sometimiento y obediencia a su voluntad, el Señor se manifiesta con poder. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, por el mensaje que nos has recordado, entendiendo, Señor, que nos dejaste un gran regalo al mencionar ese nombre poderoso, Señor, que no teníamos que acudir a ninguna otra cosa, ningún otro medio, Señor, ninguna otra solución más que en tu nombre. Señor, la historia de este hombre no es una coincidencia que esté en este libro. Tú la pusiste ahí, la inspiraste a través del Espíritu Santo en el evangelista Lucas, Señor, para escribir esta historia y plasmar, Señor, que lo único que hizo Pedro fue mencionar tu nombre. Nada más mencionar tu nombre. Y al mencionar tu nombre, Señor, lo que ni la ciencia puede hacer, Señor, sucede. Ni lo que los humanos logran entender o comprender, Señor, sucede. Esa es la manera en que tú trabajas. Esa es tu naturaleza. Ese es quien tú eres, Señor. Esa es tu forma de manifestarte, Señor. Sobrenatural, increíble, gloriosamente, poderosamente, sorprendentemente. Hoy queremos reconocer delante de ti esas parálisis en nuestra vida. Eso, Señor, que hemos dejado dormido durante mucho tiempo, que hemos aprendido a vivir con ello, pero que no te honra. Que tal vez hemos normalizado, que tal vez hemos hecho algo común. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos mueva a reconocer aquello que no es agradable para ti. Y entonces, Señor, crea que si nuestra vida está en ti, Señor, que si ponemos y depositamos nuestra fe en el nombre de Dios, podemos experimentar, Señor, una sanidad, una transformación plena, completa, Señor, que entonces nos llevará a una comunión más cercana contigo, a un acercamiento sincero, genuino, verdadero. Padre, llévanos hacia esa transformación en tu nombre, hacia esa sanidad en tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.